Bienvenidos sean todos a esta emisión de Aprender Aprendiendo. Continuamos el ciclo de reflexión, ¿por qué no?, de intercambio de estos temas cinematográficos y de esta manifestación. Ahora vamos a hablar del lenguaje cinematográfico en específico para darle continuidad al tema que habíamos abordado en la emisión anterior. El cine se vale de todo un articulado, se vale de todo un código para expresar esa manera de presionar hacia afuera para que el perceptor se impresione con lo que está sucediendo en pantalla. Un lenguaje que data desde sus comienzos, pero que nadie acertó a decir que se estaba creando o por lo menos que se iba a estandarizar. Pasada la época silente, pasada la época de la experimentación de las primeras décadas ya con el sonido, el color, el cine se convierte entonces en un medio que facilita la emisión de ideas que bien pueden ser estéticas, que bien pueden ser artísticas, pero que bien pueden ser de cualquier índole, política, sociales. Y como he dicho en algunas otras ocasiones, el cine puede servir para enaltecer el alma del perceptor. ¿Qué es el cine? Es la innovación de Georges Méliès y la comedia de Charles Chaplin. Es el Mickey Mouse de Walt Disney y el Bugs Bunny de Tex Avery. Es el sonido que nos dio Alan Crosland en El Cantor de Jazz y la coloración de Albert Capellini en Amor Esclavo. Es Frankenstein de James Whale, Drácula de Todd Browning y King Kong de Miriam Cooper. Es el Ciudadano Kane de Orson Welles y Psicosis de Alfred Hitchcock. Son las películas del viejo oeste que nos dio John Wayne y Clint Eastwood. Es Blancanieves haciendo historia, al igual que Toy Story 60 años después. Es la realidad que plasmó Stanley Kubrick y la originalidad de Martin Scorsese. Es El Padrino de Francis Ford Coppola y El Sexto Sentido de M. Night Shyamalan. Ya conocidas las reglas, como podemos decir, prácticamente de la producción cinematográfica, el mundo asume un grupo de palabras, de jerga, con la cual el cine va a tener que lidiar hasta nuestros días. Es así que ya conocido el primer plano, el gran primer plano, los planos medios, los planos medios americanos que lo definen el propio encuadre y la connotación de la figura dentro del encuadre es lo que va a definir qué tipo de plano es. Bueno, el hombre y la mujer, es decir, los que hacen cine pueden sentarse a armar desde un guión esa producción y esa puesta en pantalla. No siempre ocurre que es acertada la producción, pero lo que siempre va a ocurrir es que nadie puede hacer cine si no utiliza estos esquemas, este tipo de expresión desde un lenguaje propio. Ese lenguaje tiene que ver con el mundo también del sonido, con el mundo también de la dirección de arte, de todo el conglomerado que intervienen en la puesta en pantalla. De esa manera se va creando un lenguaje, perdonen que lo repita, pero no puede ser de otra manera. Un lenguaje que no es igual al resto de las manifestaciones que disfrutamos hoy en día. No es un lenguaje teatral, no es un lenguaje musical. El cine no tiene que ver específicamente con ningún lenguaje en particular y al mismo tiempo tiene que ver con todos los lenguajes del resto de las artes. Porque hacer un arte de síntesis incluye en él lo que la literatura le da prestado, lo que el teatro le da prestado, lo que la música le da prestado, lo que la danza le da prestado en tanto montaje, ritmo y demás, y en tanto lo que las demás artes les proveen, pero él lo va a transformar, por supuesto, desde la óptica del realizador, porque la tecnología no resuelve nada, no va a resolver el lenguaje, no va a resolver la forma de explicar si no hay detrás un cerebro trabajando con esa tecnología, y va a construir su historia desde un lenguaje propio, un lenguaje que se le ha ido creando por los diferentes genios, artistas que
han estado en la historia del cine hasta nuestro día incorporándole nuevos elementos para ese lenguaje. Pero básicamente el lenguaje cinematográfico tiene que ver con los encuadres, las angulaciones de cámara, tiene que ver con toda una teoría ya establecida y desarrollada. Yo los invito entonces a que continúen con nosotros y puedan ver el siguiente material de apoyatura que nos habla sobre el tema y que por cierto lo hace de la visión de un joven que va explicando prácticamente, y aquí la palabra sí vale, cuáles son los planos, cuáles son los movimientos de cámara, cuáles son los tipos de sonido y qué se pretende con ellos cuando uno los coge para escribir imagen y sonido. Los dejo con el material. Ya sea para criticar una película, para analizarla, para cuando tienes que grabar, para cuando tienes que editar, para cualquier cosa relacionada con el mundo audiovisual, con la televisión, con el guión, hay que conocer el lenguaje y saber manejarlo. Como en cualquier oficio, en el cine hay mucha jerga, hay muchos términos, conceptos que si no entiendes, pues no comprendes de lo que se está hablando, te quedas en plan. Entonces hoy os traigo una primera lista de conceptos cinematográficos que, aunque es verdad que podríamos desarrollar muchísimo más cada uno, está bien para tener una visión general y esto solo es una parte de ellos. Así que empezamos. El encuadre es la selección de espacio que estamos grabando, es la limitación que ponen los propios bordes de la película. Entonces todo lo que vemos que ya está terminado, eso es un encuadre. Las escalas de planos se clasifican al poner en relación todo el encuadre con la figura del personaje. Dependiendo del tamaño del personaje con respecto al encuadre, será un plano u otro. La verdad es que no hay una clasificación oficial porque dependiendo de las fuentes se dice de una u otra forma, pero a grandes rasgos sería así. Gran plano general, se muestra todo un paisaje, todo un lugar, todo un plano de situación, pero no se da importancia a las personas porque ni siquiera se las reconoce. Plano general, se puede distinguir a las personas, pero aún así no se le puede dar protagonismo a ninguna. Plano entero, cuando se ve toda la figura del personaje y ya empieza a ser reconocible. Plano americano, se empieza a seleccionar parte de la figura del personaje. Este plano proviene del western, que es cuando querían mostrar los duelos y las pistolas que tenían en las piernas. Por eso el corte es por debajo de las rodillas para que se pueda mostrar todo eso. Plano medio largo, se hace un corte por la cintura. Plano medio corto, donde se hace la selección a la altura del pecho. Pecho lobo. Primer plano. Tío, no sé qué decir. Postezo. Primer plano, se hace el encuadre a partir de los hombros y se pone toda la atención en la cara. Primerísimo primer plano, el jeto. Solo la cara, el jeto. Plano detalle, se muestra algo muy específico del personaje, un ojo, una boca, una oreja o algún objeto. Otra clasificación de planos es según la posición vertical de la cámara con respecto a la mirada de los personajes. Cuando la cámara está por encima de la mirada se le llama picado. Y la forma extrema de este plano se le llama cenital. Cuando es por debajo de la mirada de los personajes se le llama contrapicado. Y la forma más extrema de este tipo se le llama nadir. Ostras, por favor, córtate las manos. Mira. Muerto. ¿Qué otra? Oye. Si vas a ir al baño a llorar, tráeme agua, anda. Ay, que se está enfadando. Ay, pobrecillo. ¿Qué vas a hacer, Flipado. Bueno, ¿qué? ¿Otra? Respecto a movimientos de cámara tenemos el traveling. Es un movimiento ascendente o descendente, de acercamiento o de alejamiento, pero que sobre todo es muy suave y es muy continuo. Para eso se necesitan mecanismos que ayuden a la cámara a que no tiemble, a que sea un movimiento muy suave, muy continuo. Luego tenemos el paneo, que es la cámara girando sobre su propio eje. Puede ser tanto vertical como horizontal. El tipo de movimiento del zoom es óptico, ya que no se puede conseguir si no fuera por las lentes. Da la sensación de que nos alejamos o nos acercamos de la imagen. Acércate, aléjate, acércate. Podría estar así todo el día. De estos tres movimientos se pueden hacer combinaciones. El zoom con el paneo, el traveling con el paneo
Y por ejemplo uno que es bastante emblemático es el traveling de acercamiento con un zoom de alejamiento o viceversa, lo que crea una sensación muy extraña de perspectiva. En esta línea de movimientos, pero que no están tan delimitados, tenemos la cámara en mano. Recrea el movimiento que se hace cuando vas con la cámara al hombro o la cámara en la mano. Es muy útil para recrear falsos documentales o películas donde tienen que hacer entrevistas o dar la sensación de que se está caminando con la cámara y que no importa que se note que la está llevando alguien. Y luego está el plano fijo, donde no se mueve absolutamente nada. Arte. Una primera clasificación del sonido en el cine. El sonido diegético es aquel que pueden escuchar tanto los personajes de ficción como los espectadores. Despacito, despacito del laberinto, despacito de modo escrito. Y el sonido extradiegético solo lo escuchan los espectadores. Tipos de plano según el punto de vista. En el plano subjetivo vemos exactamente lo que ve el personaje. Es como si estuviese en primera persona. El plano semisubjetivo es como si estuviese en tercera persona y vemos parte de lo que ve el personaje, pero también vemos al personaje. Plano omnisciente. Está hecho solo para que lo vea el espectador, es decir, que no está justificado por ninguno de los personajes que están en la ficción. Digamos que es como el narrador omnisciente de la película que te dice, mira esto desde este punto de vista. Un plano contra plano es un recurso muy utilizado en cine. El ejemplo más sencillo es el de una conversación. Primero estamos viendo una parte de lo que está diciendo el personaje y luego nos pasamos al otro lado. Pero hay muchísimos más ejemplos. El sobreencuadre es cuando dentro del propio plano hay una figura que recuerda a los límites del propio vídeo, es decir, al encuadre. Puede ser una televisión, puede ser un móvil, pueden ser muchas cosas que nos están diciendo algo a través de ese sobreencuadre. Oye, sonidista, el micro, por favor. No la cagues, novato. ¡Que es broma, hombre! Y por último, la interpelación. La interpelación. Interpelar de forma muy simplificada es cuando en la propia ficción se hace una llamada de atención consciente al espectador y solo al espectador. Un ejemplo muy sencillo es cuando los personajes miran a cámara. Dios. Michael, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser mi jefe. Michael, ¿por qué? ¿Por qué? Ya está. Hasta aquí todos los conceptos cinematográficos de los que quería hablar hoy. Espero que hayan aprovechado nuestro programa, Aprender Aprendiendo, y que sirva como una lección, no en el sentido estricto académico, por lo menos que sirva como un intercambio y una reflexión en estos tiempos en que ustedes, los jóvenes, les gusta intercambiar con los demás a través de la tecnología, a través del artilugio del lenguaje cinematográfico. Por hoy es todo, nos vemos en otra emisión de este programa Aprender Aprendiendo.